Acuerdo de Elche pusieron punto final a la disputa precisando los límites territoriales. Lo que quedó en manos de Castilla conservó el nombre histórico del Reino de Murcia. El resto pasó a ser la recién nacida Procuración General de Orihuela o Reino de Valencia Ultrasaxonam, territorio gobernado por un delegado del Procurador General de la Corona, con sede oficial en el nuevo baluarte de Aragón. Reorganizado el territorio, en 1308 las tierras conquistadas pasaron legalmente al Reino de Valencia. El cambio de corona permitió a los oriolanos mantener los antiguos privilegios concedidos por Castilla y conseguir otros muchos de Jaime II, el artífice de la sexta partición, la última de nuestro llibre de repartiment y la primera redactada en catalán. La invasión aragonesa y la posterior partición del Reino de Murcia fue una vuelta de tuerca más en la peligrosidad de un terreno fronterizo donde se forjó Orihuela. Medio siglo después, Pedro I el Cruel intentó recuperar lo perdido en otro conflicto mucho más sangriento y destructivo. De la Guerra de los Pedros. Ese conflicto es uno de los hechos más decisivos en la historia de nuestra ciudad, la primera gesta de los oriolanos. Además, quedó inmortalizada en el famoso grabado del cartulario. Pero lo haremos más adelante. En el próximo programa comenzaremos donde lo dejamos, en el primer cuarto del siglo XIV, un periodo de paz entre las dos guerras con Castilla. Hasta entonces, Oriola carecía de identidad propia. No era más que un territorio fronterizo que acababa de abandonar Castilla, fraccionando la cuenca del Segura, con límites confusos e inestables. Una villa repoblada con colonos de diversas procedencias y culturas, entre los que predominaban los catalanes. Jaime II le había procurado un poco de autonomía como cabeza de los territorios valencianos más allá de Gijona. Estuvo intentando incluso conseguirles un obispado propio para apartarlos de la Iglesia castellana. Y entonces, con todo este proceso de identidad y de nuevas instituciones aragonesas en marcha, el heredero de Jaime II, de nombre Alfonso y de apodo el Benigno, se dejó convencer por su segunda esposa y regaló a su hijo Fernando la gobernación de Oriola, en un lote que incluyó también el marquesado de Tortosa y el señorío de Albarracín. Al separarnos de la corona, el rey de Aragón liberó a los oriolanos de su juramento de fidelidad, y su segundo hijo, el infante Fernando, se convirtió en dueño y señor de las villas y lugares, de los ríos, de los puertos de mar, de las torres y castillos, de los caballeros y de los villanos. Un señor independiente que no debía rendir cuentas a nadie. Sí, el heredero era Pedro, hijo de su primer matrimonio. Y ojo, porque los valencianos se rebelaron cuando intentó ampliar sus propiedades. Su segunda esposa era insaciable pidiendo tierras para los niños, y Alfonso consentía. Cuando murió su marido, Leonor de Castilla conspiró para que sus hijos se quedasen con todo. Al morir su padre, el primer impulso de Pedro el Ceremonioso fue recuperar los territorios combatiendo a su madrastra y a sus partidarios. Pero aquello duró poco. El infante Fernando conservó su herencia y luego se dedicó a bascular entre su hermano, el rey de Aragón, y su primo, el rey de Castilla. Unas veces era procurador general de Aragón, otras canciller mayor por Castilla. Y Oriola, recién llegada a la corona, se vio obligada a seguir los vaivenes de su señor, un infante con sangre real aragonesa y castellana. Así fue imposible desarrollar una identidad dentro de la corona. En época medieval, tu peor enemigo era tu hermano, y más cuando tu padre decidía partir los territorios. Las herencias, al igual que ahora, acababan en disputas, y entre reyes las disputas eran guerras. Y eso no es nada. Cuando lleguemos a la guerra de los dos Pedros, comprobaremos que los protagonistas principales son los reyes y sus hermanastros, y en el caso de Castilla, además, el hermanastro bastardo. Acabó matando al legítimo y fundando la dinastía de la que salieron los reyes católicos. Y de aquellos polvos llegaron estos lodos, o sea, España. Fue a partir de este conflicto con Castilla cuando Oriola desarrolló una identidad que utilizó como referencia los símbolos, idioma e instituciones de la Corona de Aragón y del Reino de Valencia. La guerra de los dos Pedros, con el terrible asedio a Oriola, impulsó un odio hacia todo lo castellano, incluyendo al obispado de Cartagena, a cuya diócesis pertenecía. Aunque tardaron siglos en conseguir su propio obispado, dejaron clara su adscripción aragonesa esculpida en piedra en todas sus iglesias. Lo puedes comprobar en la catedral, en Santa Justa o en Santiago, todas repletas de barras de Aragón, a pesar de ser construidas en una diócesis castellana. Como ya he comentado en algún artículo,
aunque cueste creerlo en esta Orihuela actualmente castellanísima, Oriola, como gobernación de la Corona de Aragón repoblada por mayoría de catalanes, cuajó una profunda identidad en contraposición a la cultura e idioma de sus vecinos de Murcia. El primer convento oriolano, fundado bajo la vocación de Santa Eulalia, patrona de Barcelona, fue construido precisamente en la época que vamos a contar. Un convento de Nuestra Señora de la Merced, orden fundada en la Catedral de Barcelona. Aunque en las leyendas oriolanas la Virgen de Monserrate se aparezca oportunamente un año después del Tratado de Elche, justo al abandonar Castilla, la Verge o Mare de Déu de Montserrat, como aparece en los documentos hasta el siglo XVII, llegó probablemente con los primeros catalanes. Y no la pusieron en cualquier sitio, la colocaron cerca de la frontera con Castilla, en las mismas puertas de Murcia. Pero pese a quien pese, esa fue nuestra identidad e idioma durante siglos, y fue la frontera la que forjó e hizo grande a Oriola, frontera con Castilla, pero también con el Sultanato de Granada, que quedaba muy cerca para organizar o recibir incursiones. Más allá de sus murallas, Oriola controlaba un extenso espacio repleto de débiles alquerías en las que indefensos colonos trataban de cultivar la tierra y criar ganado. Para aquellos hombres y mujeres, vivir fuera de la protección del muro era como vivir fuera del fuerte en el oeste americano, a expensas de cualquier ataque. La frontera atraía a forajidos y mercenarios, a gente sin escrúpulos en busca de botín. Incluso en paz, la frontera era un hábitat muy peligroso, donde el saqueo y la muerte estaban a la orden del día. Además, la gobernación de Oriola tenía también muchas millas de costa para defender, contra berberiscos, contra castellanos, contra granadinos. Por mar o por tierra, sus pobladores se enfrentaban a la posibilidad de ser tomados como cautivos y acabar en un mercado de esclavos. Y todo eso, amigo, marca mucho a la población. Investigación es lo que hago cuando trabajo las calles, la guerra civil en Orihuela o cualquier otro tema que se pueda encontrar en los archivos oriolanos. Sobre el siglo XIV solo puedo leer y estudiar lo ya publicado. Esto se llama más bien divulgación. Y lo que más me gusta es aprender mientras preparo los programas. Básicamente me apoyo en 3 obras. El impresionante libro de María Teresa Ferrer Mayol, Entre la paz y la guerra, los archiconocidos anales de Bellot y la historia de los oriolanos de Rufino Gea. Pero también en la tesis doctoral de Manolo Culiáñez, un espectacular trabajo sobre la frontera, y en otros muchos trabajos universitarios recopilados en PDF, sobre la guerra de los Pedros, biografías de los personajes, etc.